Continuamos con más de Primera Página, son las 7:57 minutos de la mañana. Conversamos con Carlos Ron, viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte. Hablábamos en el segmento anterior sobre el tema de la apertura a quizás la presencia extranjera en ámbito político, económico, social de nuestro país. Mucho se ha denunciado sobre presencia inclusive de cubanos dentro de la Fuerza Armada venezolana, aunque yo no tengo conocimiento de causa, se han hecho denuncias importantes sobre este tema. Mucho se ha hablado de la presencia acérrima en temas armamentísticos y militares por parte de Rusia y además de algunos asesores de estos países en el ámbito de la defensa. Y esto pudiera ser considerado la apertura inicial a un proceso en donde el tema extranjero tenga incidencia sobre Venezuela. ¿Ha sido realmente el gobierno el culpable de esta apertura tan grande al tema de la injerencia extranjera en el caso venezolano? Bueno, tú hablas de apertura inicial y estamos hablando de cosas que ya han venido pasando en los últimos 20 años. Es decir, nosotros tenemos una cooperación internacional Claro, con algunos países. no hablo de las cooperaciones, no hablo del tema de la defensa. Sí, pero es que en lo de la defensa no son cosas nuevas. O sea, aquí no estamos hablando. Una cosa es que quizás por la coyuntura se ha querido visibilizar más, pero es que la cooperación técnica a nivel de defensa, de equipos de... Mira, aquí se viene trabajando con Rusia, por ejemplo, con temas de helicópteros para procesos de rescate, de cuando hay desastres naturales, eso desde hace mucho tiempo, de la época del presidente Chávez. O sea, eso no es algo nuevo. O sea, lo que están tratando de hacerlo nuevo para generar un ruido como que si estuviésemos en el medio de una confrontación internacional. Yo creo que aquí lo importante es que Venezuela tiene el derecho a tener las relaciones y la cooperación con los países que quiera, eso es parte de los derechos soberanos de una nación, y lo que sí hay que darle tranquilidad al pueblo. O sea, nosotros no nos estamos preparando una escalada por una guerra mundial. O sea, nosotros estamos aquí defendiendo el derecho de Venezuela a su cooperación, a cooperación internacional que puede ayudarnos en el desarrollo, aún más cuando hay un país, que es Estados Unidos, que nos está generando un bloqueo económico o financiero brutal que está atacando a la economía venezolana y que está afectando a las personas. Entonces, ¿no es más positivo el acercamiento con los Estados Unidos que con Rusia? Nuevamente, el tema no es que nosotros no nos queremos acercar, es que nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero los que no quieren dialogar son ellos, y los que están imponiendo, violando el derecho internacional, imponiendo medidas contra nosotros son ellos. Y no hay ningún interés, y se ven claramente en las medidas que han impuesto sobre Venezuela, que no hay ningún interés en el bienestar del pueblo venezolano. Al contrario, son medidas que están tomando para generar un cambio político en el país, a su conveniencia. Viceministro, usted ha dicho que rechaza el imperialismo, lo han dicho en reiterados foros internacionales, esto es así, se rechaza el imperialismo. Pero, ¿qué es el imperio? Mira, hay un proceso en curso por parte del gobierno estadounidense en esta coyuntura actual y en esta realidad histórica, donde quiere hacerse de nuevo con los bienes de los países, los recursos de los países que cree que puede dominar o que están bajo su esfera de dominación. ¿Usted sabe cuántas disputas de dominio tiene Rusia en su historia? Ese no es el tema es la agresión que está recibiendo Venezuela. Pero le pregunto, entonces Rusia no es imperio. No, yo no estoy aquí para valorar imperios o no. Yo creo en la historia hay muchos países que han sido imperios. España fue en algún momento imperio y no sé si todavía tendrá alguna relación imperial con algún otro país. El tema no es ese, el tema es que nosotros somos los que estamos siendo agredidos por una nación que sí actúa de manera imperialista, que es Estados Unidos, y que nos está agrediendo a través de medidas coercitivas unilaterales que le hacen daño a la mayoría de la población venezolana. Entonces el tema de las relaciones internacionales quedaría abolido, porque si nosotros tenemos a un país que es respaldado y defendido en mis relaciones con él, como Rusia, que también es imperio, que tiene además, que tuvo el dominio de muchísimas naciones a su alrededor y que todavía insiste en el dominio de algunas, entonces yo no soy solidario con los demás países. O lo que llamo yo antiimperialismo es un antiimperialismo selectivo. Mira, yo no sé, honestamente yo creo que el tema aquí, y quizás nos estamos desviando un poco con esta pregunta, porque yo creo que no se trata de evaluar el papel de los otros países. Yo creo que la labor de la Cancillería venezolana es defender los intereses de Venezuela y de los venezolanos. Aquí, insisto, estamos muy claros, nosotros tenemos un bloqueo financiero atroz que nos está
proporcionando el gobierno de Estados Unidos, las relaciones de Rusia y otros aliados con otros países, bueno, ellos verán sus relaciones, pero nosotros sí tenemos que defender como venezolanos al pueblo de Venezuela, denunciar que por lo menos tenemos aproximadamente 6.000 millones de dólares bloqueados en bancos a nivel internacional, que por culpa de ese bloqueo, el año 2017, por ejemplo, fue un año terrible. Por culpa del bloqueo, nosotros, mira, por lo menos 15.000 pacientes no pudieron obtener acceso a los tratamientos de diálisis por los insumos que no se pudieron traer por el congelamiento de unos 9.000 millones de dólares. Ayer Luis Vicente León nos decía acá que en su análisis el bloqueo no contempla ni medicinas ni comida. Eso es falso. Porque, porque no se está hablando de que vas a tener un funcionario de Estados Unidos esperando que venga con un cargamento de medicina y te lo va a quitar. Se trata de que nosotros como país hacemos pagos en el sistema financiero internacional y lo que está bloqueado es el trámite de esos pagos. Y te digo algo más, te digo algo más porque hay mucha gente que no lo toma en cuenta porque cree que las sanciones o las medidas coercitivas estas son solamente las que han sido publicadas en órdenes ejecutivas. Pero hay acciones que está tomando el gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo al organismo de redes y de fondos criminales que ellos tienen dentro del Departamento del Tesoro, que es el FinCEN. Le han dado una instrucción para que le diga a los bancos que cualquier dinero público venezolano puede ser sospechoso de lavado de dinero, de narcotráfico, etc. Bajo esa premisa, entonces los bancos toman posiciones de bloqueo del dinero, de estancar. Nosotros hemos tenido cuentas por meses estancadas, o sea, de pagos, por ejemplo, por meses estancados que han generado que no podamos tener una campaña de vacunación como se solía hacer a tiempo porque el dinero, la transacción no se termina de concretar. Eso es un bloqueo y eso afecta medicamentos. A ver, ¿cómo se pagaron las toneladas que llegaron de China y de Rusia? La última fue de China, entonces ¿cómo se pagó si hay un bloqueo? Es que a veces, bueno, es que los bloqueos no son necesariamente que el bloqueo se concreta todo el tiempo. Hay dinero que tenemos congelado, hay dinero que pasa tiempo en cuentas y luego lo liberan, entonces después se accede, pero fuera de los lapsos que hemos acordado. Hay acuerdos también con China, con otros países, donde por otros mecanismos de pago y por contratos, qué sé yo, o sea, como por convenios que ya tenemos, se puede resolver. Y en el caso de China se ha hecho, por ejemplo. ¿Sin incrementar la deuda? Mira, yo creo que son parte de los convenios que se tienen, ¿no? Pero no te sabría decir la especificidad. Pero sí es importante que se sepa que hay el sistema financiero de Estados Unidos y el sistema financiero internacional, donde Estados Unidos tiene injerencia, sí está cometiendo una agresión contra Venezuela al no permitir el flujo normal de esos fondos. Bien, nosotros tenemos un compromiso con nuestra audiencia a diario cuando le pedimos que participen a través de las redes sociales en @primerapágina y la etiqueta Primera Página, es porque hacemos lectura de algunas preguntas que desde sus hogares a diario ellos hacen llegar en nuestras redes sociales para ustedes siempre con respeto. Nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez se encuentra dispuesta para la lectura de los tweets que hacen ustedes desde sus hogares. Recuerden que nos debemos a ustedes y a ustedes debemos escucharlos. Así es, Jalín, cuando son las 8:05 de la mañana de inmediato vamos a pasar a la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Vamos a comenzar con Eleazar Peña. ¿Cuál es la finalidad de tener un viceministro para las relaciones con América del Norte cuando estas están rotas? Bueno, es que las relaciones no son necesariamente con el gobierno, sino también con el pueblo de los Estados Unidos. Nosotros hemos mantenido siempre unos lazos de hermandad y nosotros tenemos relaciones con personas en Estados Unidos, con miembros del Congreso que están en oposición al gobierno de Trump. Y precisamente la diplomacia se trata de tratar de construir y regenerar esas relaciones que están rotas cuando se rompen y tratar de defender también la posición y los intereses de Venezuela. O sea, yo creo que el papel que tenemos que jugar es siempre apostar a la diplomacia y siempre buscar las fórmulas de avanzar. Hay una realidad, tenemos venezolanos viviendo en Estados Unidos que también tenemos que atender, tenemos relaciones con Canadá, o sea, hay cosas que tenemos que ir construyendo a través de la diplomacia.
Ramón Ramos, el líder, ¿estaría dispuesto a aceptar alguna propuesta favorable que ayude a salir de la crisis política a Venezuela del grupo de contacto? ¿Cree usted que esto es posible? Yo creo que las propuestas, en Venezuela está abierto a las propuestas, a escuchar, al debate y ver cómo podemos avanzar en el diálogo interno para solucionar los problemas del país. Precisamente para eso que están esos grupos. Nosotros hemos sostenido varias reuniones como gobierno, pues, con el grupo, y estamos abiertos a lo que se pueda dar. Vamos a leer un último comentario de Daniel Mena. El invitado dice que es una vergüenza solicitar ayuda internacional, pero no le da vergüenza cómo muere la gente en hospitales, gente que come de la basura y el ataque del gobierno a las protestas y ahora la toma por la fuerza de la sede de la Asamblea Nacional Legítima. Es que, nuevamente, yo creo que no podemos pensar, es impensable que un venezolano o una venezolana pueda pedirle a una fuerza extranjera que venga al país a ayudar. ¿Qué tipo de ayuda estamos hablando? Si todas las intervenciones que hemos visto por parte de Estados Unidos en los últimos años han sido intervenciones bélicas, ¿cómo podemos pedir para el país una intervención militar? Eso yo como venezolano no lo puedo entender. Viceministro, usted ha dicho en las respuestas de la audiencia que no necesariamente las relaciones son con el gobierno, sino con personas de los Estados Unidos, con gente de los Estados Unidos. Entonces usted cataloga esto como válido, pero es inválido que personas de la oposición tengan contacto con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que pasa es que yo creo que es que no se trata de tener contacto con figuras públicas, con otros miembros del gobierno. Lo que pasa es que hay problemas cuando esos contactos o ese tipo de reuniones se dan con el fin de llevar al país a una salida anticonstitucional, a opciones golpistas. Eso es penado por ley, aquí en Estados Unidos también. Ahora, para cerrar ya la entrevista, porque el tiempo se nos agotó, ¿qué tan distinto sería un proceso bélico, porque lo hemos visto en distintos países del mundo, que el proceso que se vive en Venezuela, donde mueren tantas personas en manos de la delincuencia, donde la situación en los hospitales es totalmente adversa, o la situación del hambre, de los sueldos, de la realidad económica del país, también se ha hecho con la vida de muchas personas? Mira, sinceramente, o sea, nosotros podemos tener problemas. Venezuela no es un país que está exento de problemas y claro que todos los días tenemos que hacer lo mejor que podamos como gobierno y como Estado para solucionarlos y para enfrentarlos. Eso es un deber que tenemos nosotros y es lamentable los problemas que hemos visto. Pero de ahí a un conflicto bélico tiene consecuencias terribles para la infraestructura, para las vidas humanas. No es comparable. En algo, la ayuda de Rusia es válida para ustedes, pero la de Estados Unidos no es válida para la oposición. Pero es que la ayuda que estamos hablando de Estados Unidos no tiene como propósito ayudar al pueblo venezolano, sino producir un cambio de gobierno en Venezuela. ¿Y el principio de buena fe dónde queda? Yo no sé dónde lo dejaron ellos porque aquí no aparece. Nosotros, lamentablemente, tenemos que ir a un corte porque se agotó el tiempo, son las 8:10 minutos de la mañana. En la próxima parte continuamos con más de Primera Página. Agradecemos al viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Ron, por su presencia en nuestro programa. Gracias.